Que cuente, hablando de balance y del año, ¿qué balance se puede hacer un año? Mire, de arranque le diría que casi que lo bautizó Cristina. Alberto es el presidente que no preside, el más alto funcionario que no funciona. Es un balance de un año de desgobierno que produjo una verdadera catástrofe sanitaria, económica y yo diría moral e institucional. No hay un solo indicador que haya mejorado. Los opositores en las redes sociales instalaron el hashtag el peor gobierno de la historia. Pero hay otras voces más independientes o directamente peronistas que lo definen con conceptos muy similares, aunque no sean opositores. Joaquín Morales Solá escribió este domingo en La Nación que Alberto está a un paso de la rendición y advirtió sobre un golpe palaciego. Fue muy a fondo Joaquín, afirmó que en el peronismo se preguntan en qué momento estallará todo esto. Se refiere a este gobierno como inoperante e inepto, con un gabinete esencialmente malo y de escaso valor político e intelectual. Jorge Lanata dice que Alberto es el secretario de Cristina. Carlos Raimundo Roberts habló de el tercer gobierno, la tercera presidencia de Cristina. Pepe Nun, ¿se acuerdan? Dijo que Cristina es la presidenta de facto. Pero lo más grave es lo que ha dicho el matrimonio Duhalde. Ninguno puede ser acusado, ninguno de los dos, de gorila ni de oligarca. Son peronistas hasta los huesos. Ninguno anduvo con eufemismos. Chiche Duhalde dijo que son, no lo quiero repetir, unos HDP, por lo que le están haciendo con la quita de fondos a Horacio Rodríguez Larreta. Eduardo Duhalde, el expresidente, el exgobernador, ex íntimo asesor de Alberto Fernández, iba muy seguido a la Casa Rosada hasta hace muy poco. Y además, a lo mejor usted se acuerda, Alberto fue el recaudador, el tesorero de la campaña de Duhalde en su momento. ¿Qué dijo Eduardo Duhalde? El presidente no está en su sano juicio. Eso dijo. Sostiene que hace tiempo que Alberto, acosado por Cristina y por su propia ineficiencia, está grogui, sin reacción, contra las cuerdas, se tambalea y se parece cada vez más a Fernando de la Rúa. Escúchelo. Creo que no está en su sano juicio, creo que recibe golpes todos los días y un presidente no puede recibir 1, 2, 3, 4, 5 golpes y mantenerse bien. Brutal, ¿eh? La verdad que es desolador. Mire, el honesto y valiente fiscal José María Campagnoli dijo que estamos frente a un abismo institucional, porque el gobierno se siente cercado por la justicia y dijo Campagnoli que está dispuesto a patear el tablero. Les recuerdo que apelando a una metáfora y por supuesto a la terminología de la época, yo le dije hace un par de programas que Cristina le había expropiado el sillón de Rivadavia a Alberto y que le había tomado la Casa Rosada. Miguel Wiñaski, filósofo y compañero de Radio Mitre, lo dijo casi poéticamente. Escribió Miguel, Alberto Fernández ejerce un poder que no tiene. Dice lo que no hace lo que no dice, descubre lo que no ocurre y ocurre lo que no dice. Ahora, desde el humor, con la ironía, editorializa Nick, también con la metáfora del megáfono que tanto impacto tuvo, que está con tanta potencia en estos días. Ahí lo vemos. Cristina, con cada tema importante del país, yo siempre te voy a escuchar primero a vos, dice Alberto en la viñeta, en el chiste. Pero su jefa política, con la banda presidencial colocada, Cristina en el dibujo le contesta, igualmente Alberto, con cada tema importante yo también me voy a escuchar primero a mí. Son ironías y la realidad mezcladas que Gaturro, vestido de gaucho, remata. Don Segundo Sombra, segundo y a la sombra de ella. Mira, ayer un tuit decía que Alberto no tiene nada que celebrar en este primer año en el gobierno, pero no en el poder. En el gobierno, pero no en el poder. Alberto está en el no poder. Es Cristina la que dirige la batuta. Los bandazos de la gestión chocan de un lado contra el nacional populismo chavista, pero del otro lado intentan hacer los deberes con el Fondo Monetario mediante un ajuste feroz. Por eso hay declaraciones tan contradictorias, tantos errores de instrumentación. Por eso la administración va un día para un lado y enseguida para el otro. Mire, el papelón que hizo Alberto en el tema jubilatorio fue tremendo.
Trabajaron casi medio año, entre 5 y 6 meses, con el ministro Martín Guzmán, con Moroni, buscando una fórmula que le agradara al fondo, que más o menos fuera racional respecto del sistema jubilatorio y la nueva fórmula. En 5 minutos, de un plumazo, Cristina se la bajó, se la hundió. Ahora, ¿qué hizo Alberto frente a eso? Salió alegremente a decir que la idea de Cristina era mejor, que él también lo había pensado. Ahora, yo pregunto, ¿qué otro camino tenía Alberto? ¿Alberto tiene el coraje y la capacidad política para enfrentar a Cristina? ¿Debe hacer eso? ¿Tendría el apoyo de varios gobernadores o de los intendentes? ¿O lo dejarían solo frente a la reina como ocurre ahora? Mire, los resultados puros y duros hablan de un fracaso patético prácticamente en todos los rubros. En todos los rubros. Dijo que había que elegir entre la salud y la economía y chocó las dos. Lo sanitario, bueno, fue doloroso y humillante y sigue siendo para nuestro país. Filminas que no eran ciertas, errores groseros, declaraciones inoportunas y frívolas, peleas con varios países y como si esto fuera poco, hoy superamos la barrera de los 40.000 muertos en la Argentina. Con 1,5 millones de contagiados. Estamos entre los 10 países con más contagios en la Tierra. En el marco de la cuarentena la más larga del mundo y con menos clases presenciales en las escuelas en el mundo. Y con una cifra, escuche bien, entre las más altas, creo que ya estamos en el 9º, en la cantidad de muertos por millón de habitantes. Ahora, altanero e irresponsable, el gobierno había dicho que con Macri hubiéramos llegado a los 10.000 muertos, dijeron al principio de esto. Con Macri llegábamos a los 10.000 muertos. Hoy sin Macri, con Alberto, estamos a punto de ya hemos superado los 40.000, exactamente 40.009 muertos. Es información del Ministerio de Salud. En lo económico, ahora lo vamos a conversar cada uno de estos rubros con tiempo, con tranquilidad, con el doctor Carlos Melconian. Digo yo que estamos viviendo una verdadera hecatombe, pese a los 16 impuestos que puso o que aumentó este gobierno. Las cifras de pobreza en general y entre los niños en particular son de terror. Más de 20 millones de compatriotas padecen este drama de la pobreza. La destrucción de casi 3,5 millones de puestos de trabajo en un año es imperdonable. Ni hablar de los comercios y las pequeñas y medianas industrias que han sido destruidas. Con meses y meses de cuarentena y con el consumo casi congelado, la inflación sigue siendo una amenaza brutal. En octubre fue del 3,8% y nada indica que el año que viene estemos lejos del 50% de la inflación. Compartimos el podio de la inflación con los países más atrasados del mundo. Está claro que nos va a llevar años salir de semejante pantano que multiplicó todas las malas noticias. Ahora, pese a la contundencia de esta aritmética, Alberto tiene la cara de acero como para decirle a los empresarios que nadie pasa hambre en la Argentina. No quiere ver la pobreza, no quiere ver el hambre, no quiere ver el ajuste, no quiere ver lo que no le conviene a Alberto, que es su imagen frente al espejo, ante la opinión pública. Mire, su gran amigo Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, llegó a decir que estaba contento con el desempeño del salario real. Contento. Desde marzo hasta ahora cayó el 7,4% el salario real. ¿Qué es lo que le produce alegría al ministro Claudio Moroni? Insisto, todos estos temas en instantes nomás los vamos a conversar con el doctor Carlos Melconian. Quiero terminar esta parte de la columna. Después viene todo el tema vudú y lo político, que lo vamos a conversar con el diputado Mario Negri. Pero ni qué hablar de la catástrofe institucional y moral, de liberar presos, de darle siempre privilegios a los delincuentes y desprotección y ninguneo a las víctimas de la inseguridad y del narcotráfico. En el rubro inseguridad, el retroceso ha sido asombroso. Y qué decir de la complicidad que muchos funcionarios tienen con los grupos violentos, insisto, que se autodenominan mapuches, pero son delincuentes comunes. En un rato, el doctor Carlos Clava va a hacer su informe especial vinculado a este tema. ¿Qué ha pasado? 2 ministras estuvieron en el sur y los mapuches ni siquiera las atendieron. La idea era negociar. Y una de las ministras llegó a decir, parece que son violentos. ¡Epa! Chocolate por la noticia, ministra. Así que son violentos. ¿No vio las cabañas que incendiaban? ¿No vio cómo apaleaban a la gente?
Mire, encima seguimos viendo el intento permanente de conseguir impunidad para Cristina y su banda y el operativo Venganza que avanza a toda marcha. Mire, cristinistas ya tomaron gran parte de los lugares claves de la justicia, pero todavía están en operaciones para destituir al procurador general, a Eduardo Casal, y poner a algún soldado de Cristina, que no es Rafecas, porque Cristina no le permite ni eso a Alberto Fernández, que ponga a su propio procurador. Y además, falta la frutilla de la torta, que es ampliar los miembros de la Corte Suprema y diluir el poder de la actual para generar una mayoría automática como en los tiempos de Menem. Hoy, el camarista Ramos Padilla, el padre de Alejo, el juez que está a punto de ser designado juez electoral, Ramos Padilla ha dicho que la Corte Suprema de Justicia, primero ayer planteó que hay que hacerle juicio político, y acaba de decir esta mañana, acerca del mediodía, Ramos Padilla, padre, ha dicho que la Corte está llena de corruptos que son cómplices de los enemigos del pueblo y que por supuesto, llamó a una movilización para sacar la inmundicia de la Corte. Insisto, este lenguaje agresivo, peligroso, lo ha dicho un camarista vinculado a Cristina. Tiene 10 camisetas de Cristina puestas, los Ramos Padilla, sobre la Corte Suprema de Justicia. Ahora, desde lo cultural / político, la glorificación de los barras bravas, de los presos, de la guerrilla setentista, se engarza con este lavado de cerebros y adoctrinamiento de los estudiantes desde la primaria hasta la universidad. Hemos asistido a espectáculos típicos del fascismo educativo. Conozco estudiantes que han renunciado porque en el CBC, después le voy a hacer una pregunta a Melconian, una de las preguntas del CBC es, ¿qué pasaría si el gobierno nacional retira el IFE? Y había un múltiple choice. Bueno, una de las estudiantes contestó, habría menos gasto público y tal vez ese dinero se pudiera destinar para fortalecer con créditos blandos a las empresas que puedan invertir para generar trabajo. Le dijeron que estaba mal esa respuesta. La respuesta que ellos querían que dijera era, si sacamos el IFE aumenta la pobreza. Hay maneras de ver la realidad, por supuesto, y el kirchnerismo impone permanentemente la suya. Pero también, y en esto me quiero detener porque me parece una de las cuestiones más graves, no ha generado impacto en la opinión pública ni en la oposición. Pero me parece una de las cosas más graves. ¿Sabe por qué? Porque es desolador el silencio frente al fraude de la narcodictadura venezolana. El que calla, otorga. Todo el grupo de contacto, países de América Latina, la Unión Europea, Estados Unidos, todos han condenado como una farsa estas presuntas elecciones que hubo este domingo en Venezuela para apropiarse de la Asamblea Nacional, es decir, del Congreso. Y nosotros con un silencio atronador quedamos del lado de Rusia, del lado de Cuba, de Irán, de Nicaragua. La verdad, se violan los derechos humanos. Hay terrorismo de Estado, lo dice Michelle Bachelet, no lo dice un personaje de la derecha reaccionaria, una expresidenta socialista, reconocida internacionalmente, terrorismo de Estado. Y el gobierno de Cristina no dice una palabra. Ahora, para el presidente formal, que es Alberto, me imagino que debe ser muy triste que nadie de su gobierno, ni de su partido, lo defienda o salga el cruce de dictadorzuelos de cuarta, como el chavista Diosdado Cabello. El poder detrás de Maduro es Diosdado Cabello, es el verdadero poder de Venezuela. Ya lo castigó varias veces, lo tiene de hijo Alberto. Lo cachetea, lo maltrata y nadie le contesta. Hace unos días le dijo tibio, frío, tonto, pendejo. Y el coequiper de su programa habló del asco que le produce algunas actitudes. ¿No me cree? El presidente de Argentina es así como tibio, ¿no sé, verdad? De tibio para frío. Lo que nos da mucho asco es la acción suya. Hacerse el tonto, el pendejo. No lo estoy criticando ni me meto en los asuntos internos, solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos. Bueno, quedó clarito, ¿no? ¿Sabes por qué le digo que esto a mí me parece muy grave? Mire, se dará cuenta que soy muy crítico de Alberto Fernández, no es santo de mi devoción, pero es el presidente de nuestro país. Es el presidente de la Argentina. Más allá de su gestión sin rumbo, decadente, es el presidente de un país, de una nación.
Y permitimos que un dictadorzuelo de cuarta insulte y humille al presidente y nadie dice una palabra, ni siquiera digo algo formal, que la Cancillería salga a expresar su crítica, nada. Alguien del partido de gobierno, ni siquiera digamos que sea un kirchnerista, algún peronista puro que diga, pará, Diosdado, estás hablando del presidente de todos los argentinos, elegido democráticamente. No, ni lo defienden, nadie lo defiende a Alberto. Digo, no cuida el propio peronismo, no cuida la investidura, ¿no? Te diría que todo lo contrario, Cristina en poco tiempo lo ha vaciado de poder y lo dejó hecho un muñeco de torta. Se masificó mucho la figura del títere, producto de las propias declaraciones de Alberto. ¿Se acuerda cuando dijo que no quería ser un títere? Quiero ser franco, o Cristina es candidata o Cristina se va a su casa, porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. No, yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere, al que Cristina le prestó los votos. Ahora, la realidad es que más que títere se parece a Chirolita, ¿eh? Es el instrumento de una ventrílocua. Es una palabra que viene del latín, que significa el que habla con el vientre, y eso es lo más parecido a la realidad. Cuando Alberto dice, sin convencimiento alguno o resignado, que Cristina y él son lo mismo, y que nunca se va a pelear con ella, en realidad, dirían los semiólogos, no habla, es hablado por Cristina. Solo falta que lo siente sobre sus rodillas, sería el máximo símbolo de la sumisión a la que fue sometido, ¿no? De hecho, los primeros vestigios de la ventriloquía se han encontrado en el arte de Egipto, en el arte egipcio. ¿Tendrá algo que ver con la arquitecta egipcia? Pero bueno, más allá de las chicanas y la ironía, hay imágenes que son pesadillas. Ya estamos terminando esta parte de la columna y vamos a hablar con el doctor Melconian. La implosión de la educación, producto del récord mundial de aulas y días sin clases, por orden de los jerarcas sindicales, que son los que manejan la política educativa de la Argentina, y la incapacidad de organizar el velorio de Maradona, que terminó como una metáfora de los peligros que se vienen en la Argentina. Como decían los viejos diarios, al cierre de esta edición, cuando no había internet, el delincuente Amado Vudú todavía no volvió a la cárcel. El juez Daniel Obligado, con mayúscula, está obligado, con minúscula, a tomar alguna determinación sobre el pedido de los dos fiscales. Mire, el caso Vudú demuestra en toda su dimensión la degradación moral que produce el fanatismo. Es una ceguera ideológica que no les permite distinguir a un delincuente de una persona honesta. Amado Vudú es el símbolo de lo peor del cristianismo y de lo peor de la Argentina. No hay ninguna duda de que se trata de un malandra, de un ladrón de Estado. Y no es una opinión de un periodista independiente o de un dirigente opositor. Es la conclusión por unanimidad a la que llegó la Corte Suprema de Justicia. Y estamos hablando de una Corte en la que hace mucho que no votan los 5 juntos la misma decisión. Al revés, casi que no se ponen de acuerdo en nada, pero en algo están absolutamente de acuerdo, en que Vudú es un corrupto, que cobró coimas y que se apropió con maniobras ilícitas de la fábrica de hacer billetes. Pero como si la unanimidad de la Corte no alcanzara, hubo en total 15 jueces que tuvieron en sus manos la causa y que resolvieron lo mismo. 4 instancias dijeron que Vudú era un delincuente. Es un récord histórico. Es ínfima la cantidad de casos que llegan a la Corte y mucho menos si se trata de un ex vicepresidente de la Nación. Todos, absolutamente todos, ratificaron la condena a 5 años y 10 meses de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y sin embargo, Vudú está en su elegante complejo de loft, en Barracas, con muy buena salud, por supuesto, disfrutando de la vida en familia, con una tobillera electrónica, pero con una pensión vitalicia que pagamos todo de 420.000 pesos mensuales. Yo me pregunto, ¿alguien que no puede ejercer cargos públicos de por vida debe cobrar una pensión por su tarea en el Estado, pese a que utilizó ese lugar para robar? ¿Eso es justicia? Ya entró y salió 3 veces de la cárcel. Sería un escándalo que el juez Obligado le permitiera el privilegio de que se siga en su casa, como si fuera una persona honesta. Mire, si eso ocurre, si Vudú sigue en su casa, estaremos hablando de un brutal cachetazo a la inmensa mayoría de los argentinos que son decentes, que trabajan con esfuerzo,
que pagan fortunas de impuestos y que no pueden creer que vudú no vuelva al penal de Ezeiza, de donde nunca debió haber salido. Pero la degradación moral no es solamente de vudú. Muchos dirigentes de su espacio político salieron a poner las manos en el fuego por él. La complicidad de todo un gobierno es un ataque antidemocrático a la justicia, es una brutal presión sobre uno de los poderes del Estado republicano. Por el lugar que ocupa, el más grave fue el de Santiago Cafiero. Es el jefe de gabinete y además es el alter ego del presidente Fernández, con el que comparte la misma fragilidad gelatinosa, intelectual y política. Cafiero III dijo que le han pisoteado los derechos a vudú y que el proceso por el que fue no condenado, recontra condenado, está plagado de irregularidades y arbitrariedades. No lo dijo Cafiero, pero seguramente comparte la iniciativa que vudú propuso por la radio, declarar la nulidad de todos los juicios del lawfare. Se trata de una intolerable violación de la independencia de otro poder. Está clarísimo, aunque no les importe. Ahora yo pregunto, ¿quién decide qué causas hay que anular? ¿Quién dice cuáles son las causas del lawfare en el caso de que existiera ese invento de Cristina y del Papa? ¿Proponen que los propios acusados y condenados sean los que dinamiten los expedientes y hagan borrón y cuenta nueva? ¿Solo porque ellos lo dicen? Bueno, se convertirían en delincuentes y en jueces de sí mismos. ¿Y eso quiere que le diga una verdad? Eso, delincuentes y jueces de sí mismos, solo ocurre en las dictaduras como la chavista o en las viejas monarquías. Por ese camino se llevan puesto el sistema democrático. Otra consultita, si me permite. Cafiero y vudú, ¿conocen qué opinaba el presidente Fernández de todo esto antes del pacto espurio que firmó con Cristina? Conviene recordarlo como otro símbolo de la implosión ética que padeció Alberto. En su columna del diario La Nación, del 30 de mayo del año 2014, titulada Game Over, hay un respaldo absoluto a la justicia y una crítica severa a vudú que recién había sido llamado indagatoria. Ahí estamos viendo esa columna que no me deja mentir. El actual presidente escribió que todas las causas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Dice Alberto, vudú ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que le atribuyen. Y en otro párrafo, que insisto, tiene una impresionante actualidad, Alberto dice, fue sorprendente escuchar las voces del oficialismo que avalaron sus dichos y lo exculparon del hecho que se le atribuye. Sigue Alberto Fernández. Tan fuerte fue la defensa organizada desde el poder que hasta una ley de la nación impulsada por la mismísima presidenta acabó por expropiar la empresa Chicone para hacer más compleja la investigación de la maniobra. Porque tratan de preservarlo. Cristina, dice Alberto Fernández, no Alfredo Leuco, dice Alberto Fernández, Cristina no dudó en involucrar al Parlamento argentino en el más grave encubrimiento que se recuerde, la expropiación de Chicone. Ahí lo están viendo ustedes. Y ese texto que están viendo ustedes es demoledor. Parece escrito esta mañana y sin embargo fue redactado hace apenas 6 años por el actual presidente. Eran los tiempos que el poderoso vudú, con el aval de Cristina, también se llevó puesto el procurador Esteban Rigui, amigo de Alberto. Pregunta de nuevo a Santiago Cafiero. ¿Por qué por única vez en la historia, doctor Cafiero, nadie reclamó la indemnización por la estatización barra privatización, por la estatización barra expropiación de Chicone? Santiago Cafiero, el bebé Rigui, ¿también pisoteó los derechos de vudú? Rigui, quien fue ministro de campo y de mucho prestigio profesional, también fue parte del lawfare en asociación con oligarcas y medios de comunicación. Miren, no pueden ser tan negadores. No pueden humillar tanto a las personas diciendo que lo evidente no existe. Lo evidente existe. Lo decía el general al que ustedes siguen. La única verdad es la realidad.